Gloria a Dios. Bueno, que Dios nos siga ayudando. Vamos a abrir nuestras Biblias esta noche, por favor, en el segunda carta a los Corintios y el capítulo número 2. Gloria a Cristo Jesús. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 2. Hermano, yo le he estado predicando acerca del gobierno de Dios. Dios es infinitamente poderoso y no hay nadie que se le pueda oponer. A veces hay personas que llegan a pensar que Dios está en una batalla con el diablo y que el diablo en algunos momentos le opone resistencia a Dios, y algunos piensan que en algunos momentos el diablo le gana las batallas a Dios. Y esas son maneras de pensar posiblemente del mundo, pero los que tenemos la palabra de Dios, lo que Dios nos ha revelado, nosotros entendemos que el diablo está derrotado. Amén. Y el diablo se opone a las cosas de Dios, pero no es como alguien que detiene las batallas de Dios. Más bien el diablo trabaja con los hijos de Dios. Dios nos ha dado una libre voluntad de elección, un libre albedrío. Dios nos enseña su palabra y Él busca que la respetemos. Pero este adversario que se llama el diablo viene a nuestras vidas a hablarnos también para que desobedezcamos la palabra. De esta manera es como el diablo se opone a los planes y al propósito de Dios, ¿verdad? Pero no es como que hay una batalla a ver si se decide quién es el que va a ganar, porque Dios ya ganó. Él es poderoso, Él es victorioso, y se lo voy a demostrar con la palabra de Dios esta noche. Hablando del gobierno de Dios, ya le he hablado del gobierno de Dios sobre los demonios también. Hoy le voy a predicar acerca del origen de Satanás, su caída y su final. Todo nos lo ha revelado Dios en su palabra, ¿verdad? La Biblia nos habla que en su estado original Satanás fue un ángel. Muy bien, pero se corrompió. Pero ese ángel cayó, entró el pecado en él. Y es lo que quiero explicarte esta noche. Hay dos profecías en la palabra de Dios que nos enseñan, o en la cual Dios nos enseña acerca de la caída de este ángel que ahora se le conoce como Satanás. Muy bien. Entonces, ¿está listo? Vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 2 y el verso 11. Vamos a tomar estos dos versos para introducirnos a este tema que es muy interesante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2 y el verso 11. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Así dice la poderosa palabra de Dios: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Muy bien. Ese es el consejo del apóstol Pablo, y es que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y hay algo que nosotros tenemos que tener, es no ignorar sus maquinaciones. Nosotros tenemos que saber quién es este enemigo al que nosotros enfrentamos. Nosotros tenemos que saber lo básico, por lo menos, acerca de Satanás, porque la Biblia nos da ese conocimiento. Sé que nosotros a veces recibimos información de muchos otros lugares, a veces de los medios de información, a veces de los libros, a veces de personas que comienzan a hablar acerca de ese personaje, pero nosotros como cristianos necesitamos el conocimiento que extraemos de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre este personaje? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? Y ahorita ya vemos que tenemos que conocer cómo trabaja, cómo se mueve, y no ignorar sus maquinaciones. Sus maquinaciones son sus pensamientos, son su manera de trabajar, sus estrategias contra nosotros. No sé si usted lo sabe, pero tenemos ese adversario, tenemos ese enemigo. Aleluya. Este enemigo llamado el diablo, llamado Satanás, intenta estorbar y detener el llamado y el plan que Dios tiene para nuestras vidas.
Bueno, hay otro texto en la Biblia que quiero compartirle también, que está en el primer libro de primera carta del apóstol Pedro y el capítulo 5. Primera carta del apóstol Pedro y el capítulo 5. Sí, el adversario. Correcto. Capítulo 5, primera carta de Pedro, capítulo 5 y verso 8. Y esto es lo que la palabra de Dios nos aconseja también. Gloria a Dios, Cristo vive. Sí, pues, aleluya. ¿Listos? Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dice así la palabra de Dios, el verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar o a quien acariciar. Ay, quien devorar, ¿verdad? Aleluya. Bueno, no sé cuando leemos estos versos, no sé usted qué se imagina o qué piensa, pero la palabra de Dios nos enseña que estamos en una batalla seria y tenemos un enemigo real, un enemigo serio, un enemigo que existe y nosotros tenemos que cuidarnos. Y una de las cosas es, como leímos en el verso pasado, saber que existe un enemigo y no ser ignorantes, no ignorar sus maquinaciones, sino más bien saber, así es como el diablo trabaja, así es como el diablo engañó a Eva, y nosotros identificar los pensamientos que se filtran a nuestra mente y que llegan a nuestro corazón. Debemos identificar cuando un pensamiento es del diablo, cuando una semilla el enemigo ha puesto en nuestro corazón. Tenemos que identificarlo, ¿verdad? Porque es la manera en la que él trabaja, trayendo la duda, la incredulidad y de muchas formas diferentes. Pero tenemos que aprender eso. Y otra de las cosas que nos enseña la Biblia es a ser sobrios, estar en nuestros 5 sentidos, no dejarnos llevar por los problemas o por algún vicio, no dejarnos llevar por maneras de pensar diferentes, sino ser sobrios en nuestra manera de pensar, estar en nuestros 5 sentidos y saber, tengo un enemigo que intenta estorbar los planes que Dios quiere cumplir en mi vida. ¿Sí sabes que tienes un enemigo? Dice, tu adversario. Tienes un adversario, alguien que está luchando contigo. Tienes un adversario, ¿sí lo sabías? Ese adversario es el diablo. Ese adversario lo tienes tú y lo tengo yo y lo tenemos todos. Amén. Tenemos que ser sobrios y velar. Tenemos que estar en nuestra cabalidad, en nuestros 5 sentidos y identificar que tu batalla no es contra tu esposa, ni contra tu esposo, ni contra tu familia, ni contra ningún hermano de la iglesia, ¿verdad? Ser sobrios, estar pensando de la manera correcta y estar velando. Nuestro adversario, el diablo, dice la Biblia, anda alrededor de nuestras vidas y anda buscando a quién va a devorar. Amén. Entonces, nuestra responsabilidad con este conocimiento que la palabra nos enseña es estar preparados. Triste y lamentablemente uno ve muchas personas hacia las cuales Dios tenía un llamado bien especial y bien bonito, y muchas personas que en algún momento formaron parte de una iglesia y que se miraba el potencial en ellas para servirle a Dios, y de repente pues fueron seducidas por el enemigo o fueron engañadas por el diablo y ahorita están en otro lugar, lejos de Dios y lejos de su presencia. Entonces, algo que nosotros tenemos que aprender siempre es que tenemos un contrincante, tenemos un adversario, tenemos un enemigo, y es real y nos está acechando, y desde la mañana que nos levantamos para hacer nuestras actividades, este enemigo ya está ahí esperándonos, ya está ahí a la puerta, y nosotros tenemos que aprender a estar cerca de Dios, tenemos que aprender a orar, tenemos que ser sabios, ser inteligentes y saber cuando Él nos está atacando, saber cuando Él nos está hablando, cuando Él nos está poniendo una trampa, cuando Él quiere hacernos tropezar. Tenemos que saberlo, pero para tener ese conocimiento tenemos que dedicar tiempo a leer la palabra de Dios, porque en ella Dios nos enseña. Tenemos que dedicar tiempo a orar y tenemos que dedicar tiempo a meditar en las cosas espirituales. Hermanos, como cristianos no podemos ir descuidados
por la vida caminando pensando que todo estar bien, solo confiando en buenas intenciones o solo confiando en buenos pensamientos. Tenemos que orar. Hay muchas personas que piensan que el diablo solamente es un mito y dicen por ahí, no, pues el diablo no existe, solo es un cuento, solo es una leyenda, y no creen que exista este enemigo, ¿verdad? Muchos de ellos están cegados y no creen en este adversario, en este enemigo. Otros pues saben que sí existe, pero no le dan importancia, dicen, pues no hace nada, yo puedo vivir como si nada. Y la palabra de Dios aquí ya nos ha advertido, muchos no le dan importancia. Hay otras personas en el mundo que adoran al diablo. En ese país donde hay una libertad de culto y libertad religiosa y libertad para hacer las actividades que uno quiera, hay algunas iglesias que se han instituido como iglesias satánicas, y las personas que asisten a esta iglesia pues abiertamente adoran al diablo. Por ahí me parece que hay una ciudad en Oklahoma donde han inclusive dedicado un monumento a Satanás, donde aparece, no sé cuál es el nombre de ese demonio, pero es ese macho cabrío con los cuernos y que tiene la mitad de animal y la mitad de hombre, más o menos sí lo identifica, ¿verdad? Me parece que en Oklahoma, no estoy seguro, pero me parece que en ese lugar tienen la estatua, y también ahí está una iglesia donde las personas van y adoran al diablo. Entonces hay personas que van y adoran al diablo también. Hay personas que lo hacen. Y hay otro que sucede también con esto de Satanás, y son cristianos que de todo le echan la culpa al diablo, que oigo por ahí que dicen también. También existe esto de que hay muchos que todo es el diablo. Si van a venir a la iglesia y no encuentran los zapatos, pues que el diablo los escondió, o que escondió las llaves del carro. Hay otros que de todo le echan la culpa al diablo, si llegan tarde al trabajo, si tienen problemas en el trabajo, todo lo que les sucede le echan la culpa al diablo. Y eso también no debe de suceder. No debe de suceder ese extremo, pero nosotros como cristianos tenemos que tener el conocimiento que las escrituras nos enseñan. Ahí la televisión y las películas enseñan al diablo y lo pintan todo de rojo y le ponen una cola y unos cuernos y ahí su trinche, y dicen este es el diablo, y ese es el pensamiento que muchos cristianos tienen también. Por eso le digo que es importante que como cristianos nuestro pensamiento o lo que nosotros conocemos debe ser extraído de las escrituras. El conocimiento que nosotros tenemos de nuestro adversario no debe de venir de las películas ni de la televisión, pero sí debe de venir de la poderosa palabra de Dios, que es la Biblia, y la Biblia habla acerca de este enemigo. Amén. El causante de tanto dolor y tanto sufrimiento en el mundo, y tantas personas en los vicios, y tantas familias separadas, y tantas guerras y tantas enfermedades, es esta persona, el diablo, Satanás. Cristo vive y tenemos que estar preparados. Entonces, ser sobrios y velad. Porque nuestro adversario, el diablo, ha andado alrededor de nuestras vidas desde que nos convertimos en cristianos, desde que le entregamos nuestra vida a Cristo, pero Cristo nos ha cuidado hasta el día de hoy. Amén. La cobertura de Dios ha estado sobre nuestras vidas hasta este momento. Sí, gracias Dios. Entonces, muchas personas se preguntan, bueno, si Dios sabía que el diablo era malo, entonces ¿para qué lo creó? ¿Para qué creó Dios a Satanás? Si ya sabía que era malo y que iba a hacer todo esto. Y la verdad, lo que la Biblia nos enseña es que Dios no creó a Satanás. Y en su estado original, Satanás era un querubín. Satanás era un ángel en su estado original. Y cuando Dios lo creó, este ángel era perfecto. Y ahorita lo vamos a ver. Este ángel era perfecto en su creación. Cuando Dios lo creó era perfecto. Pero este ángel, por su belleza y por su hermosura, se corrompió y entró el pecado en su corazón y se levantó contra Dios. Y Dios tuvo que expulsarlo del cielo, ¿verdad? Y entonces dejó de ser este ángel, dejó de ser este querubín hermoso y pasó a ser Satanás, pasó a ser el diablo.
Y muchas personas piensan, pero ¿por qué Dios no lo destruyó en ese momento? ¿Por qué Dios no lo quemó cuando Satanás se rebeló, cuando quiso ocupar su lugar? ¿Por qué Dios no lo destruyó simplemente y lo desapareció? Bueno, no sabemos por qué no lo hizo, pero podemos entender algunas cosas de por qué no lo hizo. Y alguna de las cosas que podemos entender es porque Dios le quería dar una lección a los ángeles que quedaron. Porque el diablo engañó a la tercera parte de los ángeles, pero los ángeles, dice la Biblia, que no se pueden contar, que son millones y millares de millares y no se pueden contar. De esas millares de ángeles, Satanás engañó a la tercera parte, pero los otros se mantuvieron firmes, confiando en Dios, usando su libre voluntad, su libre albedrío. Cuando ellos vieron, cuando ellos escucharon, cuando Satanás los invitó y cuando ellos vieron que Satanás se rebeló, pues lo único que Dios les quería mostrar es que había consecuencias por el pecado. Satanás perdió su lugar que tenía en el cielo y él quería demostrarle a los ángeles y demostrarle también al ser humano que hay consecuencias por rebelarse contra Dios, hay consecuencias por el pecado y están ahí en Satanás. Ahí las podemos ver en el diablo y en estos demonios, que hay consecuencias por el pecado, hay consecuencias por desobedecer la voz de Dios, y los ángeles del cielo lo saben a la perfección, porque vieron cómo estos ángeles y Satanás se rebelaron y vieron la condenación en la que están ahora, ¿verdad? Y a nosotros Dios también nos enseña. ¿Qué nos enseña Dios? Dios nos enseña que Él no tiene robots. Dios nos enseña que Él tiene personas que tienen una libre elección. Dios nos enseña que nos da la oportunidad de servirle voluntariamente, pero si no queremos, no nos obliga y no nos manipula y no nos programa para que nosotros le sirvamos a Dios. Él nos enseña su amor y su misericordia, pero espera nuestra obediencia de una manera voluntaria, ¿verdad? El que quiere obedecer a Dios, pues obtendrá estos beneficios, esas bendiciones, pero el que quiere desobedecer a Dios también tendrá esas consecuencias. Apenas esa semana vi también ahí en algunas cosas que ponen, y vi a un hombre que dice así como una calavera y como una escalera que va descendiendo, y esa que la calavera va como bailando en esa escalera, y dice: así me veo yo cuando vaya rumbo al infierno o algo así, cuando vayan las escaleras al infierno o algo así, y va una calavera ahí bailando y según muy contenta y en esas escaleras descendiendo hacia el infierno. Y dice: así me veo yo. Bueno, así se ve esa persona cuando vaya en su camino hacia el infierno, pero no sabe lo que dice. No sabe el día que va a enfrentar a Dios si no se arrepiente, porque ese día, ante el juicio, dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra huyeron y no se encontró lugar para ellos, ¿verdad? Y están todos formados ante el tribunal de Dios. Y ese va a ser un día difícil, el que hay que rendir cuentas. Pero muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Entonces vamos a buscar esta cita bíblica en el libro de Isaías, el profeta Isaías. Gloria a Cristo Jesús. Isaías capítulo 14, esta es una de las profecías en las cuales Dios nos habla y nos enseña acerca de la caída de este ángel. Isaías capítulo 14, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, aleluya, 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 Cristo vive. Bueno, Isaías 14, por favor. Ahí cuando lo encuentre me avisa. Amén. 14, del verso 12 hasta el 15 se me hace. ¿Listos? Aquí esta es una de las profecías que nos hablan acerca de la caída de Satanás, de este lucero de la mañana. Isaías 14, del 12 al 15 vamos a leer. Dice así la palabra, verso 12: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo,
en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Bueno, en primera instancia pareciera que esta profecía está dirigida hacia un rey, que el rey de Babilonia, que manifestó ciertas características como las mismas de Satanás. Pero del verso 12 en adelante nosotros identificamos que no se está refiriendo a persona alguna, sino más bien Dios nos está hablando y nos está enseñando acerca de la caída de este ángel, de este querubín. Y ahí dice Lucero, hijo de la mañana, ¿verdad? Refiriéndose a Satanás. Y en estos versos nos enseñan ciertas cosas que había en el corazón de este ángel o de este querubín. Ahorita vamos a ir a otra profecía que nos enseña un poco más de detalles acerca de las características que tenía este ángel lucero de la mañana, o Lucifer como se le conoce también. Era un ángel de luz. Lo que la mayoría de los teólogos enseñan, era un ángel resplandeciente, era un ángel de luz en su estado original, ¿verdad? Eso fue lo que fue Satanás. Pero después en su corazón comenzaron a surgir ciertos sentimientos de querer ocupar el lugar de Dios. Este ángel, por ser el ángel de luz y por ser este ángel que tenía un rango mucho más elevado que otros ángeles, comenzó en su corazón a surgir algo que no era muy bueno, ¿verdad? Querer ocupar el lugar de Dios. Hay muchas personas en el mundo que en algún momento han manifestado algunas de estas cosas, pero ahorita nos vamos a referir a este personaje llamado Satanás. El verso 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Bueno, dice que decía en su corazón. Ese ángel comenzó a tener estos pensamientos en su mente y en su corazón, y uno de sus pensamientos era que quería alcanzar los lugares más altos, los lugares de autoridad que solamente Dios tenía, que solamente Dios tiene, porque Dios es Dios y Él es el creador de todo, ¿verdad? Pero en el corazón de este ángel, de este lucero de la mañana, él dijo: yo voy a subir a lo alto, voy a subir hasta el trono donde está Dios. Ese es el lugar donde yo estaré, ese es el lugar donde yo quiero estar. Y eso es lo que empezó a ver en su corazón y donde comenzó su caída también. Quiso tener la autoridad que Dios tenía, ¿verdad? Y es obvio que Dios no lo iba a permitir. Pero este es el origen de Satanás. En su estado original es el lucero de la mañana, en su estado original es el ángel de luz, pero de pronto en su corazón comienza a salir esto, en su mente, en su corazón comienza a estar que él quiere estar en el cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Las estrellas de Dios al parecer son los ángeles, y al parecer este ángel, este lucero de la mañana, quiso estar por encima de todos los ángeles y ocupar el lugar que Dios tiene de autoridad. Y dice, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte.
Su pensamiento es ese, poner su trono por encima del trono de Dios, poner su autoridad y poner lo que él era por encima de las alturas de Dios. Y aquí es donde viene la caída de este personaje, la caída de este ángel por lo que comenzó a suceder en su corazón. Dice el verso 14: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lo que había en su corazón, lo que este ángel comenzó a pensar, ¿verdad? Y Dios se dio cuenta de todo lo que estaba sucediendo en el corazón de este ángel. Y pues es obvio que Dios no iba a permitir que sucediera esto, pero este ángel, este Satanás, este ángel de la mañana quería poner su trono por encima del trono de Dios. Quería despojar a Dios de su autoridad y de su poder y de su creación, ¿verdad? Y la Biblia nos dice en los versos que están más adelante, en el verso 15: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esto es lo que le sucedió a este ángel. Después de estar en un lugar muy especial cerca de Dios, por lo que comenzó a ver en su corazón, fue destituido, fue derribado, amén, del lugar de autoridad que él tenía junto a Dios. Fue echado fuera del cielo, fue destituido por lo que había en su corazón, por lo que él intentó hacer ante la presencia de Dios, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que Satanás no es un adversario para Dios. Satanás no es alguien que le pueda intentar detener el poder que Dios tiene, solamente él mismo. Él se rebeló contra Dios y Dios lo que hizo fue destituirlo del cielo. Pero el poder que tiene el diablo, que tiene Satanás, no se compara con el poder de Dios. Muy bien, Satanás viene a atacar nuestras vidas porque intenta detener los planes de Dios, pero pues nosotros tenemos la cobertura de Dios y tenemos también su palabra y tenemos armas que podemos usar en contra de este enemigo. Y tenemos que tener cuidado también que las actitudes que este enemigo presentó no vengan en algún momento a tomar parte en nuestras vidas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta o si usted en algún momento lo ha escuchado, pero de pronto en personas que le sirven a Dios comienza a haber como cierta arrogancia, comienza a haber como ciertas actitudes de orgullo o de vanagloria, o de repente cristianos que tienen la habilidad para tocar un instrumento o que tienen la habilidad de cantar o de ministrar o de predicar de una manera especial, y de repente en sus corazones como que comienza a surgir algo de orgullo o de vanidad, y de repente comienzan a mostrar eso en sus vidas. Y de repente hay personas que llegan a pensar, personas cristianas que le sirven a Dios, de repente llegan a pensar que si ellos no estuvieran en la iglesia, nada de lo que está sucediendo va a suceder, que si ellos no están cantando o tocando o predicando, nada de lo que pasa en la iglesia va a suceder. Y de pronto hay personas que quieren tomar la gloria que le pertenece a Dios. No sé si usted lo ha visto, no sé si ha tenido alguna experiencia, pero el enemigo pone eso en el corazón de las personas. Por eso para nosotros es importante conocer la manera en la que el enemigo trabaja y la manera por la cual él cayó del lugar de autoridad que tenía delante de Dios, ¿verdad? Es importante para nosotros conocerlo, para que nada de estos pensamientos se filtre en nuestros corazones. Todos los que venimos a la iglesia y los que le servimos a Dios, todo lo hacemos para su gloria y para su honra, y todo reconocimiento de algo que sucede en la iglesia, de algo que pasa cuando nosotros le servimos a Dios, tiene que ser llevado a los pies de Cristo. A Él le pertenece toda gloria y toda honra, porque muchas veces este enemigo pone esos pensamientos en el corazón de algunas personas. ¿Usted no cree eso? ¿Usted no cree que suceda eso? Sí sucede, sí pasa. Y hay personas muy arrogantes y muy vanidosas a veces, que ocupan cargos en el servicio a Dios, que han permitido que Satanás trabaje en sus corazones. Gloria a Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que ser sabios y identificar todas estas características.
A veces hay dones que Dios nos da, hay habilidades que Dios nos da, pero siempre de todo lo que sucede en las cosas que nosotros hacemos, siempre es Dios el que se lleva la gloria y el que se lleva el reconocimiento y el que se lleva el primer lugar. Hay otra profecía en el libro de Ezequiel, capítulo 28. En esta profecía Dios también nos enseña algunas características o algo de lo que sucedió con este ángel que fue el ángel de la luz, este lucero de la mañana, este ángel que Dios creó tan hermoso en su estado original. Amén. Y pues la Biblia dice que ahora Satanás se sigue disfrazando como ángel de luz. Bien, Ezequiel capítulo 28, por favor, del verso 12 en adelante. Y esta profecía en su inicio también parece que es una profecía contra un rey, pero más adelante nosotros nos damos cuenta que Dios nos está enseñando acerca de la caída, acerca de lo que sucedió con este ángel llamado lucero de la mañana. Ezequiel capítulo 12, por favor. 28, Ezequiel 28, 12. 28, 12. ¿Listos? Dice así la palabra de Dios: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Eso es lo que está hablando Dios acerca del ángel que Él creó. ¿Cómo dice que lo creó? ¿Defectuoso o perfecto? Está hablando Dios cuando Él creó al lucero de la mañana, cuando Él creó este querubín, y Dios comienza a decir: eras el sello de la perfección. Satanás, el que ahora es nuestro adversario, el diablo, en su estado original fue un ángel perfecto. Dios creó un ángel perfecto en su estado original, pero no solamente lo creó perfecto, dice que era el sello de la perfección, lleno de sabiduría. Este ángel estaba lleno de sabiduría y estaba terminado de ¿qué? Hermosura. Este ángel era extraordinariamente bello. Si los ángeles, nosotros hemos visto en las escrituras cuando algunos personajes han visto un ángel y se han visto tentados a adorarlo, y como el apóstol Juan en algún momento dice que cayó de rodillas para adorar al ángel. Los ángeles son hermosos, se están llenos de gloria y de hermosura, pero este ángel en especial, este ángel que fue Satanás, en algún momento era un ángel hermoso, lleno de sabiduría y perfecto, y Dios lo tenía en el cielo. Era un ángel muy cercano a Dios. Así es como comenzó este ángel en su estado original. Así era. Amén. Hermoso. Gloria a Cristo Jesús. Pero ¿qué fue lo que le pasó? Mira lo que dice el verso 13. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. ¿Dónde estaba este ángel? En Edén, en el huerto de Dios. Este fue un ángel que estuvo muy cerca de Dios. Y después nos comienza a hablar acerca de la vestidura de este ángel. Y pues la vestidura de este ángel no era de marca europea ni nada de eso. Amén. Las vestiduras que Dios le dio a este ángel eran también muy especiales. Estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. No sé cómo se imagina este ángel, pero la manera en la que Dios lo está describiendo, era un ángel hermoso, y sus vestiduras de todas las piedras más hermosas que puedan existir y que la Biblia nos describe aquí, y algunas son conocidas, otras pues no se conocen. Así era su vestidura de este ángel. Y el día de su creación, dice que el día que Dios
lo creó, también hubo mucha música que fue creada en ese día, pero hasta aquí, hasta el verso 13 nos enseña que Dios fue el que creó a este ángel. Amén. Este ángel no se creó solo, este ángel no existía desde antes que Dios. Este ángel fue la creación de Dios. Dios creó un ángel perfecto, un ángel hermoso, un ángel con una vestidura muy impresionante. Se está refiriendo esta profecía a Satanás, a Lucero de la mañana, ¿verdad? Es muy impresionante la manera en la que Dios nos enseña. El verso 14 dice que era un querubín. Dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Bueno, ahí nos da más información y dice que este ángel era un ángel querubín, pero también era un ángel grande y era un ángel protector. Y este ángel se paseaba en el santo monte de Dios, en las piedras de fuego se paseaba. Entonces este ángel podía caminar muy bien en el cielo con toda la luz que tenía y con toda la hermosura. Se movía en el cielo, ahí se paseaba, allí caminaba este ángel, ¿verdad? Este ángel tan hermoso. El verso 15 dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Este fue un ángel muy perfecto desde que Dios lo creó hasta un momento especial en su vida. No sabemos cuántos años habían pasado desde que Dios lo había creado, pero siempre hubo perfección en este ángel hasta un día que sucedió algo en su corazón, hasta el día que se halló en él maldad. Y eso fue lo que a este ángel lo hizo perder todo lo que tenía, ¿verdad? Entonces es muy importante para nosotros saber cómo es que era este ángel y qué fue lo que le sucedió. En el verso 16 nos dice qué fue la maldad que un día se halló en su corazón. Dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. A causa de la multitud de sus contrataciones se llenó de iniquidad y pecó. El verso 17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Su corazón se enalteció por la hermosura que tenía, por la gloria, por la luz que este ángel tenía. Cuando él miró su hermosura, cuando miró que no había otro ángel como él, que había sonidos de alabanza por donde quiera que se movía, cuando miró su vestidura, cuando miró que era un ángel tan hermoso, dice, se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Entonces, no sé si usted se ha dado cuenta, pero este pecado es muy común también en hombres o en mujeres que en algún momento en sus vidas que tienen rasgos como muy llamativos, en hombres o mujeres que tienen cuerpos muy bien formados y que tienen una apariencia muy bonita. Es muy común en estas personas el mirar este mismo tipo de conducta, esta vanidad, estos mismos pensamientos que posiblemente tenía Satanás. En algún momento llegan a los corazones de estas personas, y a causa de su hermosura, en lugar de que sea algo bueno para sus vidas, a veces se convierte en algo malo, ¿verdad? Y les sucede esto mismo, se enaltecen, se creen más de lo que la Biblia dice que nosotros somos. Y esto le pasó a este querubín, se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Y luego fue lo que hizo: corrompiste tu sabiduría
a causa de tu esplendor. ¿Qué hizo con su sabiduría? La corrompió. Sí tenía sabiduría, pero la corrompió a causa de su esplendor. En lugar de usar su sabiduría para cosas buenas, comenzó a planear y a decir: me voy a levantar contra Dios, voy a engañar a los ángeles, voy a engañarlos en el sentido de que los engañó diciéndoles que iba a ganar, diciéndoles que iba a obtener la victoria. No los engañó en el sentido de que ellos no sabían que se iban a levantar contra Dios. Ellos sabían, los ángeles que se levantaron, sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Solo que este lucero de la mañana, este ángel los engañó diciendo que iban a obtener victoria y que una vez obteniendo victoria, iban a tener lugares muy especiales también en el cielo. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces la sabiduría que tenía fue corrompida. Entonces dice: yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Bueno, dice que Dios lo arrojó, Dios lo quitó del lugar que tenía y que lo iba a poner delante de los reyes para que miren en él. ¿Para que miren en él qué? Para que miren en él las consecuencias del pecado, las consecuencias de desobedecer a Dios, las consecuencias de rebelarse contra los mandamientos de Dios. Hermano, así como a Satanás o a este lucero de la mañana Dios le dio una libre voluntad, todos los ángeles del cielo no son robots. Los ángeles del cielo deciden voluntariamente obedecer a Dios. No son obligados, no son amenazados. Ellos voluntariamente obedecen a Dios, y el día que no quieran obedecer a Dios, pues obtendrán sus consecuencias también. Satanás o el lucero de la mañana del que estamos leyendo tampoco era un robot. Dios le dio sabiduría y hermosura y todo lo mejor que cualquier otro ángel ha tenido, pero Satanás voluntariamente usó su libre voluntad para rebelarse contra Dios. Hermano, a nosotros Dios nos da la libre elección. Dios nos dice a nosotros: esto es lo que a mí me gusta que hagas, esto es la manera en la que quiero que me busques. Pero Dios no nos obliga a ninguno de nosotros a buscarlo. Dios no nos obliga a hacer absolutamente nada, y Dios nos da entendimiento y nos da todo lo que nos ha dado, pero espera de nosotros que le sirvamos voluntariamente. ¿Verdad? No. Para Dios hubiese sido muy fácil crear robots o los ángeles ahí, programarlos para que siempre le obedezcan, pero Dios no hizo eso, y Dios no ha hecho eso hasta el día de hoy. Más bien Dios quiere que el que lo busca, lo busque con un corazón sincero, con un corazón genuino. Ahora, en la búsqueda de Dios, hermanos, hay cosas difíciles a veces. Los que llevamos ya algunos años siendo cristianos, nos damos cuenta que el camino del cristiano no es un camino fácil, ¿verdad? En el camino como cristianos vemos muchas cosas, nos encontramos con muchos obstáculos. Vemos a muchas personas que a veces, en lugar de ayudarnos, nos lastiman, en lugar de ayudarnos, nos ponen para hacer tropiezo o nos hacen tropezar. Muchos, en lugar de ser de bendición, pues causan muchos problemas a nuestras vidas, ¿verdad? Pero nosotros hemos decidido seguir a Dios, a pesar de las circunstancias externas, a pesar de las pruebas, a pesar de que haya personas que en algún momento nos causen daño. Nosotros dijimos: bueno, yo voy a buscar a Dios, aunque aquellos ya no lo quieran buscar, aunque estos ya no lo quieran buscar, pero yo tengo que seguir buscando a Dios. Y aunque haya personas que en algún momento nos pongan tropiezo o sean de tropiezo, tenemos que seguir buscando a Dios, ¿verdad? Porque pues un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice su palabra. Un día todos los que tenemos salvación, y cuando se llegue ese día de comparecer ante el tribunal de Cristo, ahí vamos a estar también. Ahí van a salir todas las cosas, y también ahí va a haber galardones ese día. Amén. Pero todo tiene que ser voluntario lo que le ofrecemos a Dios. Aun cuando traemos una ofrenda a su altar, todo tiene que ser voluntario, ¿verdad? No debe de existir manipulación alguna en nuestras vidas, ni para venir a la iglesia, ni para adorar a Dios, ni para ofrendar, ni para aplaudir, ni para decir alguna palabra de adoración a Dios. Todo debe ser voluntario de nosotros, ¿verdad? Debe de haber una iniciativa en nosotros como cristianos de hacer todas estas cosas
para Dios con un corazón íntegro. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bueno, ¿en cuál íbamos? En el 17. Se enalteció su corazón a causa de su hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Después de ser un ángel hermoso y perfecto y acabado de hermosura, dice la Biblia que Dios ahora lo dejó, lo arrojó del cielo y ahora es un espanto, ¿verdad? Se terminó todo lo que tenía. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Dejó de ser la hermosura y el lugar que tenía en el cielo y ahora es espanto a todos los que lo miran. Por eso la Biblia dice que no nos cause a nosotros extraño que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y también sus servidores. Porque Satanás no se va a mostrar como es, pero cuando se muestra de alguna manera se disfraza como ángel de luz. Muy bien. Las personas que están congregándose en la iglesia satánica, ellos tienen maneras de pensar acerca de las cosas espirituales diferentes y piensan que lo que hizo Satanás en el cielo está bien. Dicen que Satanás se quitó el yugo que Dios tenía sobre él y que fue libre. Es su manera de pensar de las personas satánicas, de las personas que asisten a esa iglesia satánica, porque no son como esa iglesia que hacen ritos satánicos y todo, son como que tienen la Biblia pero usan algunas cosas nada más a su conveniencia. Y entonces dicen que cuando la serpiente o el diablo le habló a Eva y a Adán, lo único que les está diciendo es: líbrense del yugo que Dios tiene sobre ustedes y sean personas libres. Y también enseñan que cuando Jesús estaba en la tentación en Mateo capítulo 4, cuando el diablo vino y lo tentó, dicen que Satanás también vino a convenir a Jesús y a decirle: no tienes que hacer eso, ¿verdad? No tienes que sufrir todo eso, más bien quítate también tú el yugo de opresión de Dios y sé libre como todos los demás. Ese es el engaño del diablo, ese es el engaño que Satanás tiene sobre muchas personas, ¿verdad? Dios es bueno y su misericordia es para siempre. La Biblia siempre compara a Dios como un Padre bueno, como un Padre justo que quiere lo mejor para nosotros. Y dice: así como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios sí espera que nosotros le seamos leales, ¿verdad? Pero voluntariamente. Así que Dios nos siga ayudando. Y entonces aquí termina la profecía de Satanás. Este ángel que fue tan hermoso y que fue tan bello y que fue tan glorioso, para siempre dejó de ser y ahora es un espanto para aquellos que lo vean. Consecuencias por el pecado, consecuencias por desobedecer a Dios. Ahora, ¿usted cree que este ángel o este espíritu, este Satanás, puede oponerse a las cosas de Dios? ¿Puede oponerse a los planes de Dios? La única manera en la que Satanás se opone es viniendo a atacar nuestras vidas, es viniendo a hablar a nuestras vidas, así como le habló a Adán y como le habló a Eva, para que nosotros desobedezcamos a Dios y de esa manera los planes de Dios no se cumplan. Pero este adversario no es un adversario para Dios. Dios es infinitamente poderoso y grande, y no hay quien se pueda oponer a sus decretos. Vamos a terminar en el libro de Apocalipsis, porque ahí también nos da alguna información acerca de este ángel o de este Satanás. Gloria a Cristo Jesús. Y vamos a ver también aquí el final que Dios le ha destinado a este ángel y a todos aquellos que lo buscan. Apocalipsis capítulo 12. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Dios es poderoso.
Ok, Apocalipsis 12 y el verso 4 solo nos enseña cómo Satanás engañó la tercera parte de los ángeles. Dice 12:4 Apocalipsis: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bien, ahí la Biblia nos está hablando del dragón y está hablando cómo engañó a la tercera parte de los ángeles en un lenguaje figurativo que pues podemos entender de una manera más o menos por lo que la palabra de Dios nos enseña. El verso 7, esto es lo que sucedió allá aquel día, cuando la palabra de Dios nos enseña que este ángel se rebeló contra Dios, cuando se halló en él iniquidad. En el verso 7 nos enseña lo que sucedió, dice así: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso es lo que sucedió allá en la batalla. El arcángel Miguel vino y luchó y derrotó a este querubín, a este lucero de la mañana, y fue arrojado a la tierra. Pero dice que también sus ángeles, no solo peleaba este querubín, pero sus ángeles, y cuando ellos perdieron, fueron arrojados del cielo. No solo la serpiente o el diablo, Satanás, pero también los ángeles que estaban luchando contra él, que son ángeles caídos o espíritus malos. Y entonces el verso 12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esta es una expresión de dolor, una expresión de decir ay de los moradores de la tierra, pero le habla a los cielos y a los que moran en ellos. Dice que alegraos, como que hay alegría porque fue expulsado este Satanás, fue expulsado este ángel, pero después dice ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces la Biblia una y otra vez nos enseña de que si hay un peligro, si hay un diablo que está enojado, que está airado y que es nuestro enemigo, y nosotros, para poder estar con la cobertura de Dios, necesitamos estar obedeciendo su palabra, necesitamos estar practicando los ejercicios espirituales. No podemos descuidarnos, hermano. El diablo ha descendido con gran ira y sabe que le queda poco tiempo, y va a engañar a muchas personas, y está engañando al mundo entero, pero quiere engañar también a muchos que ya le han entregado su vida a Cristo. ¿Cómo podemos entonces nosotros tener la cobertura de Dios? Pues estando cerca de Dios, guardando su palabra, adorando a Dios, leyendo su palabra, orando y viviendo en santidad, ¿verdad? Tenemos la cobertura de Dios. El diablo no nos puede hacer daño. Hemos leído ya varias advertencias. El diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Hemos leído que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Hemos leído que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Entonces son muchas advertencias en la Biblia para decirnos: tenemos un enemigo, hay que estar preparados, no tenemos que descuidarnos, tenemos que estar sobrios. Amén. El diablo sí es un enemigo nuestro. Cuando Dios lo desterró del cielo, no le quitó su poder. El diablo sigue teniendo poder. No se compara al poder de Dios, pero el diablo sigue teniendo poder. Y sus demonios siguen teniendo un poquito de poder también. No como los ángeles de Dios, pero también tienen poder. Pero la Biblia dice que Dios nos dio autoridad a nosotros para expulsar demonios y para orar por los enfermos y sean sanados, ¿verdad? Y nos ha dado su Santo Espíritu que mora en nosotros. Entonces Dios nos ha dejado con muchas armas poderosas
para poder enfrentar los ataques del enemigo. Nos ha dejado su palabra, que es como una espada de doble filo. Entonces, nosotros podemos enfrentar al enemigo, porque aunque tenga poder, Dios nos ha entregado a nosotros más autoridad y más poder. Pero para poder ejercerla necesitamos conocer la palabra. Hermano, no podemos vivir en pecado y intentar que las promesas de Dios funcionen en nuestras vidas. Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que apartarnos del pecado, apartarnos del mundo, apartarnos de la iniquidad y buscar a Dios con integridad y con sinceridad. Dedicar tiempo a abrir las Escrituras y aprender de ellas. Necesitamos todos los días dedicar un tiempo y decir: voy a abrir la Biblia hoy. Señor, enséñame algo, quiero aprender algo, y comenzar a leer por un tiempo, ¿verdad? Así como a veces nos quedamos por muchas horas y nos desvelamos quizás viendo una película o mirando una programación en la televisión, así decir: bueno, hoy me voy a desvelar hasta las 12 de la noche y voy a estar leyendo este libro de la Biblia. Esas son cosas buenas y ahí Dios nos enseña. O decir: voy a dedicar una hora en la noche a orar, o en la mañana, o voy a tener ese devocional. Son muchas bendiciones que están ahí para nuestras vidas, y la manera de conocer más cómo el enemigo ataca y cómo nosotros tenemos promesas extraordinarias en la palabra de Dios es leyendo su palabra. ¿Quieres saber cuál es el fin del diablo? Bueno, Dios tiene un día, una hora, una fecha específica en la cual va a destruir al diablo. Muchos dicen: pero ¿por qué Dios no lo destruye ahorita? Pues porque Dios tiene planes y Él va a cumplir sus planes como Él quiere, no como yo quiero o como otras personas quieren. Dios los va a cumplir como Él quiere y a la hora que Él ha planeado, pero Dios nos enseña en su palabra que viene ese día. Vamos a ir ahí para ir terminando ya esta palabra esta noche. Apocalipsis, hermano, capítulo 20. Gloria a Cristo Jesús. Ahí dice los 1000 años. Gloria a Dios. ¿Están listos para entrarle a esto? Este es el fin del diablo. Este es el fin de Satanás. Dice Apocalipsis 20, los 1000 años, del verso 1, le vamos a dar del 1 hasta el 10 por ahorita. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Esta es la revelación que Dios le da al apóstol Juan. Y él ve como un ángel fuerte, un ángel grande, desciende del cielo, pero trae una cadena. Y con esta cadena ata a Satanás, y también trae una llave para abrir un pozo, que es el pozo del abismo. Y ahí mete a Satanás y le vuelve a cerrar llave, porque los ángeles de Dios son más poderosos todavía que Satanás, todavía que el diablo. Y lo van a meter en ese abismo y le van a cerrar, y el diablo va a estar encarcelado ¿por cuántos años? Por 1000 años. 1000 años va a estar ahí Satanás. Esto está ya en el calendario de Dios, ya está en los planes de Dios. Y después de esos 1000 años, mira lo que Dios va a hacer. Verso 3, ¿verdad? Ok, dice: y lo arrojó al abismo y lo cerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultades de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Verso 6: bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años.
¿Qué va a pasar después de esos 1000 años? Estos 1000 años, Satanás va a estar metido en ese pozo, metido en ese abismo. Cristo va a estar reinando en la tierra y va a haber personas reinando con Cristo, los que recibieron facultad para reinar con Él. Satanás va a estar en el abismo y Cristo va a estar reinando. ¿Cómo se imagina usted que va a estar la vida en la tierra? Calidad. Va a estar bonito, ¿verdad? No va a haber maldad, ni enfermedad, ni nada de eso. Va a estar todo bonito por 1000 años. Y después que pasen esos 1000 años, eso es lo que va a suceder en el verso 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. No sé cómo se imagina esto, pero Cristo va a estar reinando en la tierra por 1000 años y las personas van a vivir esos 1000 años. Satanás va a estar guardado y Cristo va a enseñar su amor y su misericordia y su palabra se va a seguir predicando y va a haber algo bonito aquí en la tierra. Pero después Satanás va a ser libre, lo van a soltar y Satanás viene y otra vez engaña a las personas. El ser humano otra vez se rebela contra Dios. Dice que las personas que engañó Satanás por todo el mundo eran como la arena del mar, no se podían contar. Las personas que viven los 1000 años van a conocer a Cristo y van a conocer su hermosura y su misericordia y van a conocer todo lo más bonito y lo más excelente. Pero cuando el diablo sea libre, va a volver a engañar. Se van a volver a rebelar contra Dios. Es muy impresionante lo que va a suceder. El verso 9 dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. A todos los que se rebelaron con el diablo, todos los que se dejaron engañar por Satanás y que pensaron que podían luchar contra Dios, desciende fuego del cielo y los quema a todos. Y en el verso 10 es el final del diablo. Hasta aquí llegó. El verso 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el final de Satanás. Ahí va a estar un personaje llamado el falso profeta y el anticristo. Pero después de que desciende fuego del cielo y quema a todos los que se rebelan contra Dios, Satanás es lanzado a este lago de fuego y azufres. No es el infierno, es un lago con fuego y azufre, ¿verdad? Y en ese lugar, estos ángeles que se rebelaron contra Satanás y Satanás van a ser atormentados por los siglos de los siglos. Bueno, dice, día y noche no van a tener descanso, por los siglos de los siglos serán atormentados. ¿Qué le parece? Impresionante. El diablo está engañando a muchas personas, hermano. Y en estos últimos tiempos, dice la palabra de Dios, muchos tropezarán en estos tiempos. Jesucristo nos advirtió: muchos tropezarán en los últimos tiempos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Habrá falsos cristos, habrá falsos profetas, habrá falsos hermanos, pero hay que perseverar hasta el final. Amén. El tiempo está cerca y leemos estos últimos versos y ahí le paramos. Bien. Bueno, dice así la palabra de Dios: el juicio ante el trono blanco. Ese día va a ser difícil para las personas que estén ahí. Verso 11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esto es lo que el mundo no quiere escuchar. Esto es lo que las personas que rechazan la salvación y la gracia de Cristo no quieren escuchar. Un día van a rendir cuentas. Un día van a ser juzgados.
Un día van a ser llamados y van a rendirle cuentas a Dios de todas sus obras, de todos sus actos, de todas sus acciones, de todas sus palabras, de todos sus pensamientos y de todos sus pecados. Van a rendirle cuentas a Dios ese día. Todo está escrito en los libros, ¿verdad? Hay libros donde se escribe. Aquí no habrá ningún cristiano nacido de nuevo, ningún cristiano que tenga la salvación. Pero todos los muertos van a enfrentar este trono blanco. Van a enfrentar a Dios ese día, ¿verdad? El día de rendir cuentas. Y el verso 14 y 15 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la que es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quién estaba ya en el lago de fuego? Satanás, el falso profeta y el anticristo. Ellos ya estaban en el lago de fuego. Pero cuando Dios juzga a los muertos, las personas que murieron nada más es la primera muerte que se le conoce. Están en el infierno, están en ese lugar. Es la primera muerte. Van a ser sacados de ahí los que no tienen salvación. Van a ser sacados del infierno y van a ser juzgados ante el trono blanco. Y cuando sean hallados culpables van a ser lanzados al lago de fuego. Dice la Biblia, esa es la muerte segunda, ¿verdad? La segunda muerte. Porque ya habían muerto, físicamente estaban en el infierno, son sacados del infierno, enfrentan el juicio y son lanzados al lago de fuego. Donde está el anticristo, donde va a estar la muerte, donde va a estar el infierno. Y van a ser lanzados en ese lugar. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, solo quiero decirle, Satanás no va a estar reinando en el infierno, Satanás no va a estar reinando en el lago de fuego, como a veces lo presentan, no, que Satanás está divirtiéndose y está reinando y tiene autoridad en el lago de fuego. En el lago de fuego Satanás no tiene autoridad, ni tiene poder, ni tiene nada. En el lago de fuego Satanás será atormentado día y noche por los siglos de los siglos, igual que los demonios, igual que todos aquellos que rechazan la gracia y la salvación de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que juegan con las cosas santas, aquellos que no les importa su salvación y no les importa su vida espiritual. Ahí van a estar. Amén. La segunda muerte. Es muy fuerte esta palabra, pero es lo que la Biblia nos enseña, es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Así que ese va a ser el fin de Satanás. Hermanos, solo le quiero decir en esta noche, no ignore que tenemos un enemigo, no ignore que tenemos un adversario, no ignore sus maquinaciones, más bien seamos sobrios y velemos, dice la palabra de Dios. Pensemos con cabalidad, pensemos con nuestros 5 sentidos. Hermanos, no seamos ingenuos, no seamos ignorantes, no tomemos las cosas a la ligera, pensemos con una mente espiritual y obedezcamos a Dios y enfrentemos a este enemigo con las armas que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Que Dios cumpla su plan y su propósito en nosotros, que el diablo no nos estorbe. Hermanos, dediquemos más tiempo a orar, dediquemos más tiempo a leer las escrituras, dediquemos más tiempo a conocer las promesas de Dios y saber usar las armas que Dios nos ha dado en contra de este enemigo. Amén. Vamos a orar entonces porque se nos pasó el tiempo. Sí. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Pónganse de pie, hermano, vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra. Mi Dios, mi Padre Celestial, esta noche, Dios mío, conforme usted me ha dirigido, he predicado su palabra en esta noche. Señor, esta tarde hemos estado un grupo de hermanos, familias y jóvenes escuchando su palabra. Y esta noche delante de usted somos responsables de lo que hemos escuchado. Sobre nuestra conciencia y sobre nuestros hombros está la palabra con la cual usted nos ha bendecido en esta noche. Señor, ayúdenos a estar vigilantes, ayúdenos a ser sobrios, ayúdenos, Señor, a actuar con diligencia, con integridad. Señor Dios poderoso, tenemos un enemigo que algunas veces nos ha vencido, tenemos algún enemigo que algunas veces nos ha engañado, Señor, pero esta noche renueve nuestras fuerzas, abra nuestro entendimiento. Esta noche, Señor, rompa toda cadena, quebrante toda obra del enemigo. Señor, esta noche declaramos como su siervo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta noche declaramos
que su poder gobierna sobre nuestras vidas. Esta noche declaramos que hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Esta noche declaramos que tenemos salvación y la sangre poderosa de Cristo Jesús cubre nuestra vida y nuestra familia. Señor, esta noche declaramos victoria sobre este enemigo derrotado, sobre este enemigo que se levanta contra su pueblo y contra nuestras vidas. Declaramos victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, bendice a tu pueblo, bendice cada familia, cada joven, cada niño. Señor, cumple tu plan y tu propósito en nuestras vidas. Esta noche te pedimos que nos ayudes, ayúdanos a consagrar nuestras vidas cada día más. Ayúdanos a darle la importancia a las cosas espirituales, Dios mío, y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te doy gracias en esta noche. Gracias, mi Dios y mi Padre Celestial. Gracias por la salvación que nos has dado. Gracias, Señor, porque has sido bueno. Gracias porque a través de su palabra, Señor, usted nos enseña. Gracias porque esta noche, Señor, usted nos ha bendecido, Dios mío. Oh Dios Todopoderoso, usted es bueno. Esta noche bendigo a cada familia y a cada joven y a cada niño y a cada adulto de los que estuvimos aquí. Señor, ayúdanos a vivir en integridad. Señor, ayúdanos, Señor, a pensar con cabalidad. Señor, ayúdanos a siempre, Señor, obedecer su palabra y a vivir en santidad. Esta noche bendigo a mis hermanos, bendigo a su iglesia, bendigo a su pueblo, Señor, y declaro victoria sobre toda fuerza del enemigo y sobre todo ataque de las tinieblas. Declaro victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Dios mío. Oh, bendigo a su pueblo, Señor. Gloria a Dios.